Regreso obligatorio a la oficina a nivel nacional. La línea de asunto del correo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Claro que, en mi caso, no había ningún regreso real. Me habían contratado antes de la pandemia, para un puesto completamente remoto. Recordé las incontables horas que pasé buscando una posición así y lo emocionada que estuve cuando me eligieron. El trabajo era exigente, pero había sobresalido en él, y mi esposo y yo habíamos construido nuestra vida familiar en torno a la flexibilidad que ofrecía. Ahora, mi empleador tenía el descaro de sugerir que la revocación de la promesa que me había hecho mejoraría la productividad, fomentaría una mayor colaboración e inspiraría un sentido de familia entre el personal. No, qué asco, pensé. El correo continuaba declarando que el verdadero éxito y experiencia requerían una presencia regular en la oficina. Todo sonaba como si nuestro CEO, en su forma típica, estuviera proyectando su propia inutilidad e impotencia sobre sus empleados. ¿Por qué no podía yo, o cualquiera en mi equipo, ser lo suficientemente tonta, floja y corta de vista como para haber escalado tan alto en la jerarquía corporativa como él? Mi esposo y yo nos apresuramos a hacer los cambios necesarios en nuestra vida, mientras mis solicitudes de empleo en otros lugares no avanzaban. Al darnos cuenta de que ya no podríamos darle a nuestra perrita la atención y ejercicio que necesitaba, la reubicamos con mi suegra. Ajustamos nuestros horarios de trabajo para que uno de los dos pudiera dejar a nuestros gemelos en la guardería y el otro pudiera recogerlos al final del día. Mi esposo, que siempre intentaba mantener una actitud positiva, me recordó que, en términos generales, todavía teníamos una buena vida, aunque fuéramos a tener menos tiempo juntos como familia. Lo sé, respondí. Es solo que todos sabemos que estos cambios no están ocurriendo por buenas razones. Estamos retrocediendo simplemente porque los tontos que dirigen estas empresas creen que son mucho más inteligentes de lo que en realidad son. Me encogí de hombros, sintiéndome derrotada y exasperada. Pero así ha sido siempre, ¿no? Y así va a seguir siendo, ¿verdad? Encontrar un lugar para estacionar, ya que la única opción era manejar por falta de transporte público, resultó ser una pesadilla. Durante más de 20 minutos vagué por los 9 pisos del estacionamiento buscando un espacio libre. Hasta que finalmente logré meter mi auto en el único hueco que encontré, entre una columna de soporte y una camioneta mal estacionada que se había pasado de la línea. Salí del coche arrastrándome por el asiento trasero. Mientras bajaba corriendo por una escalera hacia el edificio principal, me pregunté cómo haría alguien que llegara después de mí para encontrar dónde estacionarse. Después de todo, yo había llegado relativamente temprano y no vi ningún otro espacio disponible. Pasando por debajo del enorme emblema de Abernathy Industries, entré al vestíbulo principal, donde una joven con un conjunto azul de chaqueta y falda me saludó con la mano. «Debe ser Cora», dijo antes de presentarse como Mónica. «Soy de Recursos Humanos y voy a llevarte a tu oficina». Un gusto conocerte, Mónica», respondí. «Creo que ya hemos hablado por correo unas cuantas veces». «Sí, así es», respondió. Mientras nos dábamos la mano, una sonrisa radiante se extendía por su rostro. «Este es un día muy emocionante para mí», exclamó con una lágrima en el ojo. «Para todos nosotros, en realidad. Has sido parte de esta empresa por años, pero ahora se siente diferente, como si finalmente fueras parte de nuestra familia». Esto me desconcertó. Naturalmente, no veía, ni tenía el más mínimo deseo de ver, a las personas con las que trabajaba para pagar mi hipoteca como hermanos o hermanas.
ni siquiera como primos lejanos. Entonces, ¿cómo llego a mi oficina?, pregunté, deseando cambiar de tema. Cierto, respondió Mónica, como si saliera de un trance. Por aquí. Mientras me guiaba hacia el elevador principal del edificio, pasamos frente a unas puertas dobles cerradas con un letrero que decía auditorio. Ahí también hacemos eventos importantes. De hecho, esta tarde haremos una celebración de bienvenida para ti y los demás ex empleados remotos. Todos van a asistir. Estamos muy emocionados. Dios mío, pensé, retrocediendo instintivamente ante la idea de una reunión social en la oficina. Todo lo que quería de esta empresa era un cheque de pago, no una fiesta para celebrar su más reciente esfuerzo por torturarme. Dentro del elevador, Mónica presionó el botón para el piso 19. Esto me confundió, ya que mi supervisora me había escrito que las oficinas de mi equipo estaban en el piso 18. Mónica, como si me leyera la mente, me informó que estaban haciendo renovaciones en el vestíbulo del elevador del piso 18. Así que tendrás que subir al 19 y luego bajar desde ahí. Yo te muestro. Ok, murmuré, molesta por el tiempo extra que me tomaría llegar a mi lugar de trabajo. Las puertas se abrieron revelando un pasillo sombrío. La mitad de las luces del techo parecían estar rotas y la otra mitad parpadeaba de manera intermitente sobre un tramo estrecho del piso de mármol, rodeado por una alfombra con un patrón enfermizo en tonos marrón, gris y verde oscuro. Contabilidad está para allá, dijo Mónica, señalando a la derecha. Y recursos humanos, incluida mi oficina, está al fondo. Pero por ahora, sígueme por ventas. En este momento, Mónica se apresuró hacia la oscuridad. Le grité que bajara el ritmo, pero me ignoró. Al no tener otra opción, apuré el paso para alcanzarla. Pasamos oficinas, cubículos, una oficina deteriorada y varias copiadoras. Me desorienté mientras Mónica giraba bruscamente a la izquierda y luego otra vez a la izquierda en la siguiente intersección, luego a la derecha y una vez más a la izquierda. Cuando pasé frente a una oficina de esquina, miré por la ventana de su puerta cerrada. Dentro, vi una figura bien vestida sentada tras un escritorio. Estaba completamente inmóvil, como si estuviera sumido en sus pensamientos, y de manera extraña su rostro no tenía rasgos. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo piel lisa, sin ninguna otra característica. Eso no puede ser real, pensé mientras seguía apresurándome tras Mónica. Seguramente la ventana era de vidrio esmerilado, o mis ojos me estaban jugando una mala pasada con la poca luz. La voz de Mónica surgió desde las sombras lejanas. ¿Sigues ahí, Cora? Sí, ya voy, respondí jadeando mientras corría hacia ella. Mónica me llevó por unas escaleras. El piso de abajo era igual de lúgubre que el anterior, y llegar a mi cubículo requirió atravesar un laberinto de pasillos estrechos. Y aquí está, tu propio espacio de trabajo, anunció Mónica mientras yo observaba el pequeño lugar que solo contenía una silla sucia frente a una computadora polvorienta sobre un escritorio simple. Si tienes alguna inquietud, solo avísame. Nos vemos en la fiesta de bienvenida más tarde. En realidad sí tengo algunas preguntas, dije mientras me sentaba. Sobre la iluminación, la ruta que tomamos para llegar aquí, y la falta de espacio en el estacionamiento y... Para mi sorpresa, al mirar hacia atrás, descubrí que Mónica ya no estaba. ¿Mónica? Llamé, pero no respondió. Y cuando me levanté a buscarla, parecía haberse desvanecido. Mi computadora tardó una eternidad en encenderse, solo para apagarse de nuevo momentos después.
Gruñí mientras el proceso se repetía varias veces antes de que finalmente se mantuviera encendida el tiempo suficiente para mostrar la pantalla de inicio de sesión. Ingresé mis credenciales a toda prisa. El disco duro comenzó a calentarse y a emitir una serie de sonidos discordantes, como si mi simple acto de iniciar sesión la estuviera forzando al máximo. ¿Cómo iba a ser algo útil con tantos retrasos? Si estuviera usando mi laptop de trabajo, que me habían obligado a devolver hace unos días, ya habría avanzado bastante. Finalmente, después de varios minutos, todo pareció cargar. Abrí 2 ojos de cálculo y estaba a punto de comenzar a trabajar cuando una voz desconocida me sobresaltó. «Cora, qué gusto verte». Me giré y me encontré con una mujer hispana de cabello largo y castaño. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo. «¡Wow, wow! ¡Suéltame!», grité mientras la empujaba con fuerza furiosa. Ella retrocedió con una expresión que mezclaba desconcierto y preocupación. «¿Qué pasa, Cora? ¿Te asusté?». «¿Quién eres?», pregunté. «¿Qué? Sabes perfectamente quién soy. No digas tonterías». No, claro que no sé quién eres». Dejó escapar un suspiro molesto. «Mira, Cora, no estoy para tus jueguitos. Soy yo, Ava, tu mentora y compañera en un montón de proyectos. Y lo sabes por todas las videollamadas que hemos tenido. Entonces, ¿por qué finges que no?». Esto me dejó perpleja y confundida. La persona que estaba describiendo, la Ava con la que había trabajado durante años, simplemente no era la mujer parada frente a mi cubículo. Esa Ava, la verdadera, era afrodescendiente, para empezar, y tenía una voz completamente distinta, y definitivamente no era del tipo que me sorprendería con un abrazo no solicitado. Cuando respondí, no sabía cómo hacerlo después de todo, la falsa Ava intervino. «Probablemente sean las luces. Siempre está medio oscuro por aquí, ¿verdad? Pero te vas a acostumbrar. Cuando la gerencia quitó la mayoría de las luces, me molestó. Pero me adapté y después ya no me importó». Siguió hablando, ajena a la total indiferencia que yo intentaba proyectar. «Menos electricidad ahorra dinero y apoya el resultado final. Y eso es lo que más importa. En fin, ¿supiste lo último de Michael? Su esposa descubrió las fotos, las de la azafata de la que te hablé, y está furiosa. Michael, mientras tanto, sigue...». Mientras hablaba, mi mente intentaba entender lo que estaba pasando. ¿Quién era esta persona y por qué se hacía pasar por Ava? ¿Y por qué todo en esta oficina era tan jodidamente raro? «En fin», continuó la falsa Ava después de varios minutos de monólogo. «¿Estás bien, Cora? Te ves cansada». «Sí, solo estoy un poco agotada», respondí con la verdad. James y Ella se despertaron 2 veces anoche. Casi no dormí nada. «¿Los gemelos no te dejan dormir otra vez?», preguntó. Esto me molestó. Se sintió como una invasión de mi privacidad. ¿Cómo sabía esta mujer sobre mi situación familiar? Yo le había contado a Ava, la verdadera Ava, muchas cosas, pero esta mujer no tenía forma de saber nada de eso. «Mira, ¿por qué no hablamos después?», le dije con ganas de quitármela de encima. «Necesito volver al trabajo». «Oh, claro, nos vemos pronto. Hay que almorzar juntas un día de estos». Y con eso, la falsa Ava por fin me dejó en paz. Volví a mirar mi computadora. Pensé en escribir una carta de renuncia y largarme de ahí de una vez, asumiendo que siquiera pudiera encontrar la salida del edificio a estas alturas. Todo lo que había pasado ese día me hacía sentir profundamente incómoda. Ya no quería trabajar ahí, sin importar las consecuencias. Abrí un documento en blanco en Word
y comencé a redactar un correo para mi supervisora explicando todas las razones por las cuales presentaba mi renuncia con 2 semanas de anticipación. Lo escribí sin filtro, lleno de insultos hacia la dirección de la empresa. Sabía que lo suavizaría y lo corregiría antes de enviarlo, pero por ahora se sentía bien escribir lo que realmente pensaba. Al poco tiempo, las palabras en la pantalla se comenzaron a desdibujar por la combinación de la poca luz y apenas 2 horas de sueño. Voy a cerrar los ojos solo un segundo, me dije, mientras me recostaba y me sumergía en recuerdos de tiempos más felices. Desperté con el sonido de un pitido agudo. Al principio pensé que era uno de los llantos nocturnos de James o Ella, señalando que necesitaban un cambio de pañal o comida. Pero al recuperar el aliento, me di cuenta de que seguía en el trabajo y que de alguna manera me había quedado profundamente dormida en la silla de segunda categoría de mi cubículo. Revisé el celular nerviosa. Eran las 3:01 p.m. Me había dormido casi todo el día. Me regañé a mí misma por haber dejado que eso pasara. Nunca antes me había dormido en el trabajo, mucho menos por tanto tiempo. Aunque, para ser justa, casi no había luz y el lugar estaba prácticamente en penumbras. No importa, pensé. Ya había decidido renunciar. Tal vez era un premio de consolación haber dormido la mejor siesta desde que di a luz a los gemelos justo el mismo día en que planeaba presentar mi renuncia. Pero, ¿por qué estaba tan oscuro? ¿Y qué era ese sonido a lo lejos que seguía resonando en mi área de trabajo que me había despertado? Noté algo extraño con mi computadora también. Cuando puse las manos sobre el teclado, las teclas se sentían distintas. No presionaban ni reaccionaban al tacto. Al iluminarla con la linterna del celular, vi que mi computadora había sido reemplazada por una réplica de papel, como las que, si tienes edad suficiente, se usaban en las exhibiciones de las tiendas de artículos de oficina. ¿Qué carajos?, pensé. Lo raro del asunto ya era inquietante de por sí, pero lo peor era lo que implicaba. Alguien había cambiado mi computadora funcional mientras dormía justo frente a ella. Ya basta, me largo de aquí. Lo primero que noté al salir al laberinto de oficinas y cubículos fue que todos parecían estar desocupados. Mi linterna reveló algunas señales de vida: una pluma, una taza de café o un snack a medio terminar, pero ni una sola persona. Marcos con fotos estaban sobre algunos escritorios o colgados en las paredes, pero mostraban vacíos blancos en lugar de imágenes de familias sonrientes. Intenté seguir la misma ruta que había tomado Mónica, pero pronto llegué a un callejón sin salida. «Hola, estoy un poco perdida. ¿Alguien puede ayudarme?». No hubo respuesta. A medida que seguí caminando, girando en distintas direcciones, me di cuenta de que no había visto ni una sola ventana hacia el mundo exterior. Aunque el lugar parecía extenderse infinitamente, la falta de cualquier vista del sol o el cielo me hacía sentir claustrofóbica. Encontré 2 puertas de escaleras. Ambas estaban cerradas con llave. La manija de una de ellas, marcada solo como salida de emergencia, incluso estaba atada con gruesas cadenas de metal. El sonido que me despertó volvió a resonar. Estaba cerca y ahora podía sentir que tenía un tono hueco, como de máquina. Sin tener mejores ideas, me dirigí hacia él. El piso alfombrado frente a mí estaba húmedo. Algún tipo de charco se había formado y, aunque no podía distinguirlo bien, el líquido no parecía agua. Más bien, tenía un aspecto turbio y verdoso.
Con mi linterna seguí el rastro hasta su fuente, una rejilla de ventilación que goteaba lentamente. Salté el charco y caí cerca de una puerta cerrada, el lugar de donde parecía provenir el sonido. Al abrirla, una luz cegadora me obligó a cerrar los ojos. A medida que mi visión se adaptó, me di cuenta de que el sonido simplemente venía de una fotocopiadora común, que parecía estar en medio de un gran trabajo de impresión. Al observarla más de cerca, noté que estaba atrapada en un bucle extraño. Cada hoja de una enorme pila entraba por un lado, pasaba por la máquina y salía sin una sola marca. Luego, al acumularse, se deslizaban por una rampa de regreso a la bandeja de entrada, repitiendo el ciclo ruidoso y sin sentido. Coloqué el dedo sobre el botón de encendido y lo mantuve presionado hasta que la máquina se apagó. Siguió un silencio inquietante, interrumpido solo por mis pasos suaves sobre la alfombra mientras volvía al pasillo. Caminé probando cada puerta. La mayoría estaban cerradas. Algunas daban a oficinas vacías, otras a closets o a salas de descanso con migajas y cafeteras con restos de café viejo. Con el paso del tiempo, la oscuridad a mi alrededor, apenas interrumpida por la luz de mi teléfono, parecía volverse más densa, más sofocante. Apenas veía lo que parecía ser el mismo gabinete de resaltadores morados, o el mismo charco viscoso, o el mismo cubículo con un ventilador encendido y una silla volcada. Indicios de que estaba atrapada en un bucle, pero no tomaba giros visibles, y el orden de los objetos variaba. ¿Cómo podía salir de ahí? Me di cuenta de que tenía sed y que la batería de mi teléfono no duraría mucho más. Intenté llamar a mi esposo, seguido de la recepción y después al 911 si era necesario. Pero la llamada falló, a pesar de que mi teléfono mostraba señal. Unos sonidos lejanos llamaron mi atención. Al principio eran como risitas agudas, pero al acercarme se convirtieron en carcajadas de una multitud. ¿Cómo alguien podía reírse en este infierno? No lo entendía, pero traté de seguir el sonido de todos modos. Si seguía la risa, encontraría a alguien que pudiera sacarme de aquí. Pero en el fondo, lo que más quería era la simple seguridad de que no estaba atrapada completamente sola. Corrí por pasillos, trepé muros de cubículos, tiré de manijas atascadas y crucé cocinas pegajosas hasta las salidas al otro lado. Finalmente, llegué a un pasillo estrecho. Al fondo, una luz intensa iluminaba un espacio abierto. Había al menos una docena de figuras ahí, pero mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, no podían distinguir ningún rasgo. Solo estaban ahí, mirándome, y de repente desaparecieron. Su risa también se desvaneció, dejando solo el mismo silencio estéril que me había acosado todo el tiempo. ¿Habían huido? ¿Se habían ido a otro lado? Corrí tras ellos, pidiendo ayuda. Y me encontré justo donde quería estar, en el vestíbulo de los ascensores. Contrario a lo que dijo Mónica, no vi señales de renovación. Seguramente las personas se habían ido al piso de abajo. No me pregunté qué hacían ahí parados riendo tanto tiempo. Y no necesitaba saberlo, solo necesitaba salir de ahí. Y al fin tenía cómo hacerlo. Temblando extendí la mano y presioné el botón de bajar. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Las puertas se abrieron para revelar una cabina de ascensor limpia y bien iluminada. Entré deprisa,
Presioné el lobby y vi con alivio cómo las puertas se cerraban y el ascensor comenzaba a descender. Golpeaba la pared con mis dedos sudorosos mientras los pisos descendían. Finalmente, la L y las puertas se abrieron al vestíbulo principal. Solo una cosa se interponía entre mí y la salida. Una mujer pálida de cabello rizado y rojo. La primera persona que veía en mucho tiempo, cuyo rostro se iluminó al verme salir del ascensor. «Chica, ¿qué te tomó tanto tiempo?», gritó con una voz irritantemente emocionada. «Casi te lo pierdes. ¡Ven!». Yo... Pasé corriendo junto a ella, con la vista fija en la salida. Se movió rápido y con una mano firme me sujetó de la muñeca antes de que pudiera reaccionar. Intenté zafarme, pero con una fuerza sorprendente me mantuvo en su lugar. «Cora, la fiesta es por allá», dijo señalando el auditorio con la mano libre. «Sé que quieres llegar a casa a ver a los gemelos, pero al menos tienes que aparecer». «¡Suéltame!», grité. Ella adoptó una expresión seria. «Cora, no vamos a hacer esto. Primero finges no conocerme, luego te desconectas mientras te cuento lo de Michael, y ahora, ¿quieres saltarte tu propia fiesta de bienvenida? Tú y yo éramos como hermanas, Cora. ¿Qué te pasó?». Se me cayó la mandíbula. ¿Esta persona también se estaba haciendo pasar por Ava? Intenté zafarme de ella otra vez, pero la segunda falsa Ava giró bruscamente. Me sujetó y con una fuerza sorprendente me arrastró hacia el auditorio. Seguí intentando luchar, intentando quitármela de encima, pero lo único que logré fue agotarme aún más. Parte de lo que siguió pasó como una niebla. Recuerdo que Ava, o lo que fuera que era, me arrastró frente a fila tras fila de asientos vacíos, cruzando incontables charcos pequeños de un líquido pútrido, hasta llegar a un escenario cubierto de pancartas, serpentinas y globos. Un calor antinatural bajando desde el aire, y la sensación de estar siendo observada por algo hostil y completamente maligno. Recuerdo ver un globo suelto y observarlo mientras flotaba lentamente por encima del escenario. Con un fuerte pop, explotó al tocar algo que aún hoy me horroriza. Una amalgama de partes del cuerpo se extendía por el techo, una sopa de extremidades, torsos, labios, orejas y más que nada, rostros. Tantos rostros, todos flotando en una especie de piscina invertida. Una sustancia verdosa y nebulosa que ocasionalmente goteaba de sus bocas abiertas y dolientes al suelo de abajo. Una multitud de voces, una de las cuales reconocí como la de Mónica, comenzó a hablar. «Bienvenida a casa. Estamos felices de tenerte con nosotros. Te hemos estado esperando por mucho tiempo. Sabía que lo lograrías». Me sentí paralizada. Por un momento me quedé ahí, sin palabras, atónita, mientras los rostros masculinos y femeninos, blancos y negros, jóvenes y viejos, se fusionaban en una nueva forma sostenida por parches flácidos de piel y tendones torcidos. Se combinaron en un gigantesco y monstruoso rostro, con una boca abierta y hambrienta, alineada por cientos de labios, llena de dientes formados por miles de dientes. De su boca salió un largo y baboso órgano. Se desarrolló mientras caía, aterrizando frente a mí con un húmedo plop. Era una lengua, cosida con otras lenguas y varios órganos que alguna vez pertenecieron a los mercadólogos, conserjes, supervisores, contadores y secretarias de mi empresa.
Mi captora me empujó más cerca de él. Por un momento pensé en rendirme, en dejar que el ligamento pegajoso se envolviera a mi alrededor y me llevara hacia la boca abierta. Me pregunté cómo sería ser digerida por esa cosa, convertirme en parte de ella, ser uno con todos los demás. Imaginé que se tragaría mis ansiedades, mi deuda estudiantil y mis episodios de insomnio, y los reemplazaría con un sueño sin fin. La boca sobre mí emitió varias palabras en una voz profunda y arrastrada, pero no les presté atención. Sabía que tenía que luchar, no solo por mí, sino también por los gemelos, por mi esposo y por la vida que quería vivir. James y Ella dependen de mí, me dije, mientras reunía la fuerza que recorre a un animal al proteger a sus crías. Eso tomó por sorpresa a la falsa Ava. Al principio logró mantenerme sujeta, pero el dolor que le causé al rasguñarla y clavarle las uñas en el brazo la fue debilitando. Con todas mis fuerzas logré quitármela de encima y sin perder un segundo, aproveché para correr. Recuerdo los gritos, fuertes, incluso ensordecedores, provenientes de arriba, como si cada rostro que formaba esa criatura estuviera chillando su desaprobación. Pero no miré hacia arriba, ni volteé para ver si la falsa Ava me seguía. No, solo corrí. Corrí por todo el auditorio, por el vestíbulo principal, y salí por la puerta del frente. Seguí corriendo todo lo que pude hasta que mis pies estaban llenos de ampollas y mi cuerpo ya no podía más. No me importó el auto, que hasta el día de hoy asumo que sigue donde lo dejé, entre la columna de soporte y el camión. Solo me importaba poner la mayor distancia posible entre mí y mi empleador. Todavía tengo pesadillas sobre lo que vi. Más que nada, lo que me asusta es saber que eso sigue allá afuera y sigue teniendo hambre. Había un correo extraño en mi computadora la mañana siguiente. Era de Mónica y decía que habían aceptado mi renuncia. Eso me pareció raro, ya que nunca terminé de escribir, mucho menos de enviar ese correo. Pero no tenía motivos para discutirlo. Después de todo, Mónica prometió una buena liquidación e incluso agregó que no tendría que hacer nada para recibirla. Sin papeleo, sin proyectos pendientes, sería un cierre limpio. Los mejores deseos para ti y tu familia, escribió al final del mensaje. Eso me incomodó, aunque me tomó un momento darme cuenta por qué. Entonces lo entendí. Era lo que esa cosa, el rostro en el techo, me dijo justo cuando hice mi movimiento para escapar. Las palabras que he intentado, con todas mis fuerzas, borrar de mi mente desde entonces. Únete a nosotros, Cora. Ven, sé parte de nuestra familia. Recuerden que